Vamos a conversar sobre integrales impropias para llegar hasta integrales paramétricas. Quiobis de este lado. Vamos a partir de la definición dada por Robert Butler sobre integrales impropias. Suponga que f es una función Riemann integrable sobre a menor que x menor o igual que b, tal que existe la integral i sub c igual a la integral desde c hasta b de f de x. Además, vamos a suponer que existe un número real i, tal que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta de epsilon mayor que 0, tal que si a es menor que c, menor que a más delta, entonces el valor absoluto de i sub c menos i será menor que ese epsilon considerado. Diremos bajo estas circunstancias que i es la integral impropia de f de x sobre el intervalo a, b, y escribiremos i igual a la integral desde a por la derecha hasta b de f de x, que es equivalente a tener el límite cuando los valores de un dentro del dominio se aproximan a por la derecha de esa integral. Además, supongamos que t es un punto interior al intervalo a, b, tal que tenemos una función f definida en cada punto de dicho intervalo, excepto posiblemente en t. Si existen las integrales desde a hasta t por la izquierda de f de x y de t por la derecha hasta b de f de x, entonces la integral desde a hasta b de f de x también va a existir. Es claro que si existe un número finito de puntos donde la función f no está definida, podemos determinar la existencia de la integral subdividiendo el intervalo usando esos puntos como extremos. Para visualizar todos estos conceptos, pues vamos a trabajar algunos ejemplos. El primero es la integral de 0 hasta 1 de 1 sobre x de x. Vamos a escribir aquí en OneNote como libreta, como cuaderno. Es una aplicación que recomendamos para usar como libreta de apuntes. Entonces tenemos la integral de 0 hasta 1 de 1 sobre x de x. Podemos retocar algunos puntos que recordamos sobre el cálculo elemental antes de plantear la integral, y así analizamos un poco lo que la definición nos brinda. Vamos a recordar que dado una función, vamos a marcarla aquí en verde, vamos a suponerla como una función positiva f de x definida desde un x igual a a hasta un x igual a b dentro de su dominio. Es claro que si aplicáramos un poco de la integral definida, estaríamos calculando el área, vamos a llamarla en ese caso un valor i, va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x. Es claro que eso tiene que ser pues un número real, y diremos en ese caso que la integral es una integral riemanniana, donde a y b en este contexto forman parte del dominio de la función. La función f de x en este caso está bien definida sobre a, b cerrado. Pero hay ocasiones donde tenemos una integral como la que está planteada aquí en la parte superior, donde el 0 no forma parte del dominio de la función. Entonces vamos a llamar esa función g de x 1 sobre x. Pues es claro que según el planteamiento de la integral tendríamos como subdominio 0,1, abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Qué pasaría en ese caso? Visualicemos
la gráfica de la función. Vamos a visualizar la gráfica de la función. Ya lo teníamos aquí un poco adelantado, ¿bien? Para hacer un poco más corto el video. Entonces, estamos graficando en Wolfram Alpha con el comando plot, la función 1 sobre x de 0 hasta 1. Estamos produciendo un sombreado con respecto a los ejes y hemos llevado el rango de 0 a 20. Entonces, en la parte sombreada, en el azul más o menos claro, es lo que nos interesa. Se sabe que a medida que x se aproxima a 0, el eje y forma una asíntota para la gráfica de la función. En este caso estamos considerando la integral solo desde 0 hasta 1. La pregunta es, ¿el valor de esa área tiende a ser un número real concreto o tiende a crecer sin límite? Eso es lo que estamos intentando determinar en este contexto. Es claro que si tomáramos, ¿verdad?, particiones desde 0.2 a 1, etcétera, podemos ir teniendo integrales riemannianas específicas, pero eso debe verificarse para cualquier delta considerado que tomemos ahí para aproximarnos hasta 0, e ir sumando sucesivamente las integrales que resultan. Así que vamos a probar aquí. Entonces, evaluando la integral, tendríamos la integral, el límite a 0 por la derecha hasta 1, de 1 sobre x de x. Eso es equivalente a escribir el límite cuando una variable la podemos llamar b, w, etc. Ahora voy a llamar w. Cuando w tiende a 0 por la derecha de la integral de w hasta 1, de 1 sobre x de x. Sabemos que lo que obtendremos será el límite cuando w se aproxime a 0 por la derecha de 1 sobre x para volver el logaritmo del valor absoluto de x. Como la función está definida entre 0 y 1, pues no vamos a tomar el valor absoluto y eso lo vamos a evaluar desde w hasta 1. Evaluando desde w hasta 1. Así tendremos el límite cuando w tiende a 0 por la derecha de, evaluando en 1, logaritmo de 1 menos el logaritmo de w. Que es fácil ver que esto es igual a 0 y a medida que w se aproxima a 0 por la derecha, pues el logaritmo tiende a ser menos infinito, así que podríamos decir que eso va a tender a más infinito. Eso lo que significa es que a medida que la función sigue tomando valores cercanos a 0, el área que se va generando tiene un valor infinito. No se acota el área. Entonces, diremos en ese caso que la integral impropia diverge. Eso es lo que suele decirse en los libros de cálculo un poco más elemental. Siguiendo la definición, lo que podemos decir es que la integral no existe. En pocas palabras, pues diverge. La integral no existe, la integral diverge. Planteemos el otro ejemplo. Vamos a tomar la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre 1 menos x cuadrado raíz. Claramente, la función no está definida en 1. Así que tenemos un subdominio que va de 0 a 1, abierto en 1. Por lo tanto, podemos escribir el límite cuando w se aproxima a 1, pero en este caso se va a aproximar a 1 por la izquierda, de la integral de 0 hasta w de 1 sobre 1 menos x al cuadrado de x. Con todos los conocimientos que se pueden tener
con respecto a cálculo elemental, sabemos que esta integral va a producir una expresión trigonométrica inversa. Si no se tiene experiencia en eso, pues entonces lo que aconsejamos es resolver la integral mientras tanto para ir ganando un poco más de experiencia para futuro. Como tenemos una raíz, vamos a asignarla aquí, diremos 1 menos x cuadrado raíz para representar un cateto. A este cateto lo llamaremos x y a la hipotenusa pues le daremos un valor de 1. Aquí tomaremos un valor, un ángulo z. Por lo tanto, ahí podríamos escribir que el seno de z pues va a ser igual a x. La derivada de x pues va a ser igual al coseno. Por otro lado, 1 menos x al cuadrado raíz lo podemos escribir como 1 menos el seno cuadrado. En la raíz de eso pues me va a producir el coseno. Tomando todos esos elementos y reescribiendo la integral, la vamos a escribir sin los extremos. Luego volveremos a la variable pues original, aunque se puede hacer, recuerde, la sustitución de los extremos considerados, pero es solo para volver luego a la variable original que tenemos. Entonces ahí tendremos la integral de dx, que es el coseno por el de z, dividido entre la raíz, que es el coseno. Claramente el coseno no debe anularse dentro del intervalo correspondiente, entonces lo que tendremos es la integral de z, por lo tanto es igual a z más c. Vamos a volver a la variable original. Como tenemos z más c, sería equivalente a tener el valor de z, pero z es un seno inverso. Es el seno inverso, en este caso, de x. El seno inverso de x. Si se quiere, pues más c. Entonces, podríamos plantear el límite cuando w tiende a 1 por la izquierda de esa función que la vamos a evaluar en 0 y w. Así que tendríamos el seno inverso de x evaluado desde 0 hasta w. Eso sería equivalente a tener el límite cuando w tiende a 1 por la izquierda de el seno inverso de w menos el seno inverso de 0. El seno inverso de 0 será 0. Vamos a escribirlo directamente, así que solo va a dar 0, así que no lo vamos a escribir. Va a ser igual a 0, así que tendremos el límite cuando w tiende a 1 por la izquierda de 1 del seno inverso de w. Por lo tanto, esa integral va a tender a pi medio. La integral lo que va a hacer es tender a pi medios. Si se quiere, pues podemos utilizar Wolfram para verificar esa integral. Tenemos la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre la raíz, utilizando las herramientas de escritura que tiene el software. Para que salga un poco más elegante. Vamos a ejecutar eso y me devuelve pues pi medio. Eso significa que la integral pues converge a ese valor. Por lo tanto, la integral impropia existe. Así que lo que vamos a escribir es la integral desde 0 hasta 1 por la izquierda de dx sobre
1 menos x cuadrado raíz existe. La integral existe. Recuerde que en muchos textos pues lo que se dice es que la integral es convergente y converge al valor dado. Tenemos la otra integral. Vamos a realizarla. Integral de 0 a 1 de 4t sobre 1 menos t elevado a la 4 dt. Claramente, como no podemos dividir en terceros y estamos en el contexto de variables real, la función no está definida en 1. Así que esto sería, el intervalo va de 0 a 1. Por lo tanto, tendríamos el límite cuando w tiende a 1 por la izquierda de la integral de 0 hasta w de 4t sobre 1 menos t a la 4 raíz de t. Similar al ejercicio que está en la parte superior, podríamos considerar una sustitución trigonométrica. Vamos a plantearlo para que sea un poco más rápido. En estos cursos pues no es necesario en un proceso tan elaborado haciendo integrales, porque asumimos que todo el que está en él pues ya es un experto, pero vamos a tomar un tiempecito solamente para retocar esto. Entonces, ahí lo que vamos a tomar es similar y vamos a escribir el seno. El seno de un ángulo que vamos a considerar el seno de z, pues en ese caso sería t elevado al cuadrado. Como estamos en un contexto donde el seno no va a tomar valores negativos, eso está bastante claro según el t cuadrado que tenemos ahí, entonces podríamos considerar a t como el seno de z elevado a la 1 medio, sin ningún problema. No va a devolver valores negativos. Por lo tanto, si derivo a t, tendremos 1 medio del seno a la menos 1 medio por el coseno. Entonces, también vamos a necesitar 1 menos t a la 4, que será equivalente a tener 1 menos el seno al cuadrado raíz, y eso lo que me va a devolver también pues es el coseno. Nueva vez pues la integral se vuelve bastante elemental. Vamos a resolverla como una integral general, así que tendríamos 4 por t, donde t sería el seno a la 1 medio por el dt, que tiene 1 medio del seno a la menos 1 medio por el coseno, por el diferencial, todo eso dividido entre el coseno. Claramente, como los valores no se anulan del coseno y el seno a la 1 medio y a menos 1 medio cero permanece positivo, estos dos factores toman también, así que tendríamos la integral de 4, no, en este caso sería de 2 de z, es decir, 2 veces el ángulo más c. Vamos a volver a nuestro contexto, que es el hecho de que el argumento se quedaría como 2 veces el seno inverso de t cuadrado, el seno inverso de t cuadrado más c. Eso es lo que vamos a obtener ahí. Pero vamos a evaluar, porque a nosotros nos interesa evaluar el límite cuando w se aproxima a 1 por la izquierda de 2 veces el seno inverso de t cuadrado evaluado desde 0 a w. Claramente, cuando evaluemos el seno inverso de 0, eso me va a dar 0, así que solo me quedaría
el límite cuando w tiende a 1 por la izquierda de 2 veces el seno inverso de w cuadrado. Por todo lo que conocemos, sabemos que eso lo que me va a llevar es hacia pi, porque el seno inverso de 1 pues es igual a pi medio. Por lo tanto, esa integral existe. La integral desde 0 hasta 1 de 4t sobre 1 menos t a la 4 de t existe. Y converge pues al valor especificado que tenemos ahí, que es pi. A ver, si se desea hacer esa verificación, podemos copiar esto para ahorrar un poco de tiempo y probar. 0 a 1 teníamos 4t, 4 por t, hay que dejar un espacio, y aquí tendríamos entonces t elevado a la 4. La integral con respecto a t. Podríamos dejar escrito con respecto a x porque eso es irrelevante. Y el valor que devuelve pues es pi. Conversemos ahora un poco sobre integrales infinitas. Si f es una función Riemann integrable sobre un intervalo a, c para todo c mayor que a, tal que existe la integral desde a hasta c de f de x a un número real y lo llamaremos integral infinita de f sobre el intervalo no acotado x mayor que a, si dado un épsilon realmente, si dado cualquier épsilon mayor que 0, podemos tener un m de épsilon, tal que si c es mayor que ese m de épsilon, entonces el valor absoluto de i menos i sub c será menor que épsilon. Y solemos escribir la integral desde a hasta más infinito de f de x, que suele llamarse integral impropia de primera especie. Similar a lo anterior, es claro que si f estuviera definida sobre todo el intervalo real y existiera, pues, podemos tomar en consideración un valor cualquiera en el intermedio, y estas dos integrales existen, pues entonces la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x también va a existir. Consideremos estos dos ejemplos. La integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x de x. Es claro que por todo lo que conocemos ya, podríamos escribir directamente el límite, ¿verdad? Cuando w tiende a más infinito de la integral de 1 hasta w de 1 sobre x de x. Así que obtendríamos el límite cuando w tiende a más infinito del logaritmo del valor absoluto de x. Lo dejaremos en valor absoluto dado que el intervalo es no acotado, pero tiende de 1 hacia más infinito, y lo evaluaremos de 1 hasta w. Claramente, cuando evaluemos el logaritmo de 1 será 0, y a medida que w crece, pues entonces el logaritmo también crece sin límite. Por lo tanto, esa función integrada de 1 hasta más infinito, la integral no existe. Y suele decirse pues divergente. Vamos a escribir eso. La integral pues diverge. Tomemos el segundo ejemplo que tenemos planteado ahí, la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos x de x. Recuerden que usted puede escribir el límite cuando w tiende a más infinito de la integral de 0 hasta w de e a la menos x de x. Una integral bastante elemental que nos va a devolver menos e a la menos x, y necesitamos evaluarla pues de 0 hasta w. Así tendremos entonces el límite
cuando w tiende a más infinito de menos e a la menos w, y sabemos que e a la 0 pues va a ser igual a 1. Cuando dividimos un número real concreto, k, si k es un número real, y planteamos una división a medida que el divisor aumente infinitamente, pues entonces eso va a tender hacia 0. Por lo tanto, al tener e a la menos w con w igual a la tendiendo a más infinito, entonces tendríamos e a la menos w, que es equivalente a tener 1 sobre e a la más infinito, y eso pues inevitablemente pues va a tender hacia 0. Por lo tanto, la integral aquí existe, y lo que devuelve pues es el valor de 1. Existe la integral impropia infinita, o como lo llamamos en la definición, integral infinita. Así que decimos que esa integral existe. Lo que vamos a hacer ahora es retocar los criterios para la convergencia y llegar pues entonces a las integrales paramétricas. Pero eso lo haremos en un video que continuará. Este video fue grabado otra vez porque el primero salió con errores. Habíamos tenido una transmisión previa entre algunos participantes de la sección. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que los dejo por ahora. En el siguiente video hablaremos de los criterios de convergencia y definiremos las integrales paramétricas, integrales que dependen de un parámetro. Quiobis de este lado.